Buenas tardes a todos que nos acompañan hoy. Gracias por compartir también su lucha y caminar. Y pues antes de iniciar con dar nuestra palabra en esta resistencia, en este camino que se ha construido muy sólido con los pueblos, con las organizaciones y colectivos, quiero comentar que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el 2023 se hizo un informe que lleva por nombre Chiapas es un desastre. Para los que gusten, tengo aquí para la descarga del libro, está el QR, y pues aquí también hacemos mención de la situación que ya se venía presentando desde años atrás y que lo vimos muy claramente desde el 2023 al 2024, que sí, la situación de violencia se ha generalizado y ha sido un impacto muy fuerte, sobre todo para los pueblos originarios que se encuentran en lucha y resistencia. Quiero decir y aquí mencionar la palabra de Tatik Raúl, un obispo que nos acompaña en la lucha, un obispo que ha estado en la resistencia, que siempre nos mencionaba que las condiciones de violencia de nuestro país, donde el crimen organizado toma control de los pueblos y personas, donde nuestras autoridades son parte de ello. Entonces él lo ha dicho en su palabra, en su pronunciamiento, de que la situación de violencia se ha salido de control y que el Estado y la nación han sido partícipe de ello. Por eso desde el centro vamos a hablar del contexto general de violencia que se vive ahí y que hoy en día se han tenido la oportunidad de ver las noticias, los publicados y las notas periodísticas, que algunos sí son confiables y otros no, pero que ahí se ha mostrado el número de situaciones violentas que se están viviendo actualmente. Agradecer sobre todo la calidez con la que nos han recibido y pues hemos caminado por diferentes lugares que no conocíamos, pero que nuestra palabra que traemos es para también desde la solidaridad y desde las luchas que tienen sentirnos arropados, que a pesar de los kilómetros que nos pueden dividir, siempre tenemos una misma mirada, una misma lucha y el caminar. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas siempre ha denunciado, siempre ha fomentado la participación de la ciudadanía para exigir los derechos. Y ahora los pueblos, comunidades, organizaciones y o colectivos han resistido, pero también han hecho de su fuerza esta palabra para poder denunciar todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. Nosotros acompañamos los pueblos desde los temas de desplazamiento forzado, desaparición forzada, privación arbitraria de la vida, privación arbitraria de la libertad, tortura, tierra y territorio y defensores de derechos humanos. Lamentablemente hace aproximadamente 8 días, el día 20 de octubre, fue asesinado uno de nuestros compañeros luchadores, que siendo alguien que estaba dentro de la iglesia, un sacerdote. Si alguno de ustedes han escuchado hablar del padre Marcelo Pérez Pérez, pues él estuvo con nosotros siempre en el caminar de la construcción de la paz, en la resistencia, en la lucha, en el diálogo, y de que esta red y alianzas que se puedan crear entre pueblos, pues siempre fuera esa fuerza para poder resistir y para otorgarnos una vida digna. Sin embargo, él ya había sido amenazado durante muchas ocasiones, había sido intimidado, se le otorgó las medidas cautelares por parte de la CID, pero el Estado no se las dio. No tuvo un mecanismo de protección, a pesar de que sí se le informó, sí se le insistía, sí se le denunciaba por las agresiones y amenazas que él recibía, el hostigamiento, y aún así el Estado permaneció en silencio. Sin embargo, el domingo fue asesinado en las afueras de la iglesia y de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y este lamentable acontecimiento movió a muchos corazones, a muchos pueblos y sobre todo al Estado mexicano, porque conocían de la lucha, del caminar que él realizaba, que siempre estuvo para los pueblos y siempre denunció, nunca se quedó callado. Y ahora el gobierno también se solidariza, haciendo creer que sí le duele la pérdida de un presbítero. Sin embargo, si eso hubiese sucedido, tal vez hoy no estuviera
hoy estuviera con nosotros el Padre, pero ya no está. Y agradecer también desde las luchas internacionales su pronunciamiento, su palabra, sus cartas que han llegado por el dolor que está pasando ahora Chiapas por la pérdida del Padre, y que también denunciamos rotundamente estas agresiones que se viven con las iglesias que participan dentro de la construcción de paz, y que si hoy fue el Padre Marcelo, también puede ser alguien más que pertenece a la iglesia. Asimismo, también hablar de la situación que se vive como defensores de derechos humanos, y que también los periodistas autónomos han sido amenazados, han sido hostigados, han sufrido allanamiento de morada, las amenazas en vías públicas y también en redes sociales. Entonces esto no nos garantiza que nosotros tengamos la seguridad, ni siquiera del Estado, porque el Estado es cómplice de toda la situación violenta que se está viviendo. Y es así como nosotros, dándonos a conocer la palabra, el trabajo que se hace, las luchas que constantemente se comparten con otras organizaciones, con los pueblos, pues también ellos permiten que nosotros compartamos esta gran labor que se hace constantemente. Dentro del informe tenemos presente algunos números, algunos temas de contrainsurgencia, de paramilitarización, de la militarización en Chiapas, que se ha visto muy claro hoy en día, y vamos a hablar de algunos temas muy profundos, los cuales sí son los que agobian al Estado, y al Estado en específico a los pueblos originarios, quienes se les oprime, quienes se les reprime, quienes no pueden tener el derecho a la libertad, tampoco tienen el acceso a una justicia. Entonces toda esta situación nos ha llevado también a adentrarnos más y sentirnos parte de los pueblos, porque somos de ahí, somos quienes construimos la paz, la solidaridad, y somos también quienes hemos tenido la oportunidad de crear nuestras propias formas de salir adelante, nuestra propia forma de vida, y que sin embargo el gobierno no ha permitido o ha limitado que ni siquiera lo hagamos. Vamos a hablar de la violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, que pues aquí lo podemos ver muy claramente, el desplazamiento forzado que se ha dado desde el 2023 a junio del 2024, y que tenemos un análisis de un número en sí de los desplazamientos y desapariciones que se han dado, que ha sido la cantidad de 15.780, y que estos datos han sido documentados, han sido de personas que se han acercado, y que no podemos dar datos erróneos, aunque el número de cantidad de personas desaparecidas y desplazados son mucho más, pero el miedo a la situación que se vive, la familia prefiere no denunciar, porque cuando denuncian el sistema judicial, la fiscalía, los ministerios, quienes están en esa posición, son los mismos quienes atacan a las familias que denuncian. Entonces nada te garantiza que tendrás el acceso a una justicia. Entonces por eso la mayoría de los pueblos originarios prefieren callar sobre todo en las situaciones, y siempre escuchamos en los medios públicos, en los medios gubernamentales, de que el Estado mexicano es un Estado tranquilo, que el Estado mexicano ha progresado desde que entró Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo tenemos comprobado que no es cierto, que el número de violencia ha aumentado, que el número de crímenes ha aumentado, y también lo de grupos de crimen organizado, y que esto se vive en muchos estados, no solo en el estado de Chiapas, en muchos más estados de la nación mexicana se ha visto. Nuestro país está pasando por situaciones muy fuertes, situaciones sangrientas, y aún así el Estado niega de lo que está sucediendo. Pero nosotros traemos la palabra, traemos la verdad, y traemos también aquellas palabras que los pueblos nos han dado, pero que también no han permitido que aparezcan sus nombres, porque es por seguridad y es por salvaguardar su integridad. Hemos caracterizado los 3 tipos de violencia que se han dado en el estado de Chiapas, que una de ellas es la disputa por los territorios. Pues tenemos ahí los grupos de crimen organizado que se van haciendo, incluso se constituyen por paramilitares, por militares. Entonces esta situación, claro que ellos tienen acceso a armas del ejército mexicano,
y que esto también ha permitido que muchas de las comunidades sean cooptadas. Está el reclutamiento forzado, que la mayor parte se da en jóvenes de entre 14 hasta los 21 años. Y esta situación se ve muy repetitiva en los diferentes pueblos y que aún así la finalidad del Estado, la finalidad del sistema es cooptar todas las comunidades y que entre las comunidades también se ataquen. Esto es lo que ha creado y que los organismos pequeñitos llamados grupos, grupos que sí a principios nacen con este tema de autodefensas, pero que después el mismo Estado los coopta, el mismo Estado los recluta, y es ahí donde siempre mencionan que los pueblos originarios son los que crean la guerra, son los que están Claro, eso dice el gobierno, porque los primeros que ponen como carnada son los pueblos, son rehén del Estado, porque cuando sucede un acontecimiento de bloqueos carreteros, cuando hay enfrentamientos, no va el grupo del crimen organizado, van los que son reclutados forzosamente y son los que los ponen ahí, y si pasa algún acontecimiento son los primeros en desaparecer o ser asesinados. Por eso es que siempre ha señalado el gobierno de que los pueblos originarios y las organizaciones o colectivos que son autónomos y en resistencia son los que han ocasionado esta violencia. Y sin embargo no te dan los datos y la información como tiene que ser. Este sistema está reclutando forzosamente, este sistema está desapareciendo y este sistema está desplazando a muchos pueblos originarios como los compas bases zapatistas, quienes tienen las tierras recuperadas y que también están siendo desalojados. Y lo vemos muy claramente con los compas bases de la comunidad 6 de octubre que se encuentra en la selva Lacandona, que han sido atacados por Nueva Palestina, que ellos son del Segás, Nueva Jerusalén, y que aún con la situación que se vive, los compas han denunciado de los riesgos que pueden padecer, sin embargo el Estado siempre hace caso omiso. Y esto nos lleva también al análisis y a la reflexión de puntualizar que la violencia de contrainsurgencia es cómo vamos corrompiendo esta parte de la negación de la justicia. Vemos el caso de Acteal, que va rezagado hace 20 años. Entonces la masacre de Acteal que se dio, que se denunció, que se llevó a la Comisión Interamericana, aún no han habido informe de fondo. Entonces, cómo este sistema vuelve a repetirse, también el caso de Viejo Velasco, que fue la masacre, y aún así no hay informe de fondo, no se da por el mismo sistema, porque el gobierno prefiere dar una información errónea y que consideren que en México nos encontramos en un país seguro, en un país que nos protege las leyes de los pueblos originarios o las reformas de pueblos originarios. Sin embargo, no son así. Podemos ver la creación de una nueva ley que habla de los pueblos originarios de tierra y territorio. Sin embargo, ahora el replanteamiento que se hace desde la cuarta transformación llamada Morena es que los pueblos ahora solo tengan acceso al territorio y que la palabra tierra ya no se encuentra en la reforma. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hace el gobierno? En lugar de que realmente seamos los pueblos, porque siempre dijo que los pueblos originarios eran los que iban a estar en primer lugar. Y mentira, son los que hemos sido más atacados, más intimidados, más amenazados, más hostigados, desaparecidos, asesinados y desplazados. Entonces no existe este lema para nosotros y no lo va a existir, ni siquiera con el lema de la cuarta transformación, porque en lugar de transformar han sido destructores, han destruido a la nación, han destruido a los estados, han destruido también el corazón de muchos pueblos que estaban en lucha y resistencia y que los han cooptado. Tenemos el otro tema de la violencia generalizada provocada por grupos armados de minoría. Es lo que hablábamos de la paramilitarización, de que dentro de comunidades se están cooptando y que de repente te puedes encontrar el vecino atacándote, pero porque fue realmente por un grupo criminal fuiste reclutado, y claro que te permiten que tú vayas a tu propia comunidad para poder atacar.
Entonces es quienes mandan, quienes conocen a su propia gente, quienes están poniendo como carnada y quienes también están siendo desaparecidas y no hacen la labor que los grupos y los pequeños grupos en las comunidades están creando. Porque hay muchos, y eso tampoco se ha retomado el tema, de que hay muchos grupos de crimen organizado que se están distribuyendo en puntos específicos para atacar. Y esto es a toda la población, a los compas que son ejidatarios, a los compas que son bases, a los pueblos originarios. La mayoría no se escucha que estén atacando al senador, al diputado, al presidente, a ellos no, pero sí a los pueblos. Ellos están siendo reprimidos y oprimidos por exigir su derecho. Nos vamos también hablando sobre los rasgos de la contrainsurgencia actual, pues también nos habla de la ausencia de estructuras gubernamentales, y ahora es que han creado como este sistema de hacernos ver que dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, hay personas que son de pueblos originarios, y es mentira. Los pueblos originarios no tenemos acceso a ocupar esos cargos públicos. Somos los primeros quienes, cuando se participa, los eliminan. Y eso sucedió en las elecciones que se dieron en el 2024. Muchos de quienes estaban participando como candidatos o candidatas en el estado de Chiapas fueron asesinados, fueron desaparecidos, y eso no aparece. No hay números, pero muchas de las informaciones periodísticas de quienes están caminando de manera autónoma por pasar esta información también fueron asesinados. Y esto es muy claro, que en el sexenio de Andrés Manuel lo único que creó fue esta situación de violencia y de desapariciones, que fue en aumento, porque él, creyendo que con los programas sociales que se implementaron, porque sí fueron muchos, y que ahora el pueblo era el que le correspondía el dinero. Sin embargo, estos programas fueron estructurados de manera a beneficio del propio sistema, como el programa Sembrando Vida, que en lugar de Sembrando Vida es un programa de muerte. Muchos de los pueblos, muchas de las comunidades quienes ingresaron a este programa pensando que, bueno, ahora sí las tierras y toda la producción que se da, pues nos dan un apoyo. Sin embargo, tuvieron que talar árboles, pinos. La cosecha que ahí era fértil ahora ya no lo es, porque tuvieron que quitar todo para poner el programa que el gobierno decía, pues a mí se me antoja que se siembre guayaba aunque aquí solo se den frijoles. Entonces era lo que él implementaba, no lo que las comunidades dijeran. Entonces fue un programa de muerte que realmente muchas de las tierras de los pueblos originarios han quedado infértil para la producción, porque era el único medio con el que ellos se gestionan para la alimentación, para la educación, para la salud, porque es la forma en la que ellos también ven para las salidas de las situaciones que viven dentro de las comunidades. Asimismo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que supuestamente se le daba a los jóvenes, se les decía a los ninis, los que no trabajan ni estudian, eran para ellos dados. Entonces muchos de este programa que se implementó era trabajar en un negocio, ya sea local, estatal o regional, y que en ese negocio dieran su llamado servicio, y que dando su servicio se les otorgaba una beca. Si no mal recuerdo, creo que se inició con una cantidad de 3,630 y concluyó en el sexenio de Andrés Manuel con 8,000 pesos al mes en pesos mexicanos. 8,000 pesos, y que también fue un negocio porque la mayoría de los jóvenes sabían que lo iban a recibir, y lo que hacía un negocio, que a veces que hubieron muchos negocios fantasmas, era pues tú dame la mitad y te queda la mitad y haces como que trabajas, te tomo la foto y reportamos que sí lo estás haciendo. Entonces fueron muchos programas que el gobierno, en su astucia, porque eso lo decía, que creó, y para tener una nación muy desarrollada, y sobre todo en las comunidades, los que se han desarrollado son los que están arriba. Los de abajo siguen igual. Los de abajo están luchando para tener una vida digna. Y esto lo muestra claramente la siguiente, con la siguiente, hablando de los compas zapatistas. Hablando en el tema del común, esto también nos ha llevado a replantearnos y a reflexionar más allá
de esta mirada de la situación y contexto de Chiapas es cómo ahora estamos dispuestos a organizarnos. Es cómo también afrontar esta situación que nos viene dura para quienes resistimos, quienes estamos en la lucha. Y el subcomandante nos deja con estas reflexiones. Ellos dicen, ellos creen que saben todo, deciden por todos los sectores de trabajadores y afirman la propiedad debe ser del pueblo y el común y el pueblo tienen que gobernarse en sí mismo. Entonces llegó el momento, y no de la revolución, sino de encontrar la solución a esta construcción de paz que se viene deteriorando porque el mismo sistema lo ha implementado. Es como también nosotros vemos desde el común que las luchas son de todos, no solo es de un colectivo, las luchas son de todos quienes pertenecen. Por eso también está la nueva estructura de los compas zapatistas, que antes eran Junta de Buen Gobierno y ahora ya no lo son, y es el análisis profundo que ellos han hecho porque han pensado en el futuro que nos espera y que ellos están previniendo la situación que viene, y que en este también dice semilla para construir, para crear. No juegues con las reglas de tus enemigos, crea tus propias reglas. Y esto nos hace también sentirnos de que lo que el gobierno espera es que actuemos de esa misma forma. Que como en el 94, cuando nuestros compas zapatistas enfrentan esta situación, esperan que vuelva a suceder y que nos levantemos armados y que digan, sí, es el pueblo el que ataca, es el pueblo el que oprime, es el pueblo el que crea la guerra. Entonces, bien lo dice el subcomandante, no podemos actuar de la misma forma que ellos lo hacen. Tenemos que ser mejores en la capacidad de afrontar la situación que se viene, porque esto es lo que esperan. Y la violencia genera mucho más. Y no esperamos a que esta situación también los compas en algún momento van a sacar un comunicado platicando también por qué, y desde su análisis el tema del común, más amplio, más claro, y también porque nos hemos quedado repensando qué es lo que ellos nos quieren dar a entender. Y dentro del común también ellos se han preocupado mucho por porque los jóvenes estén dentro de estas luchas, y que los compas ahora han creado diferentes formas de cómo integrar a los jóvenes, desde la resistencia de ellos, y que los jóvenes también se inicien de quienes son los compas bases, y luego con las organizaciones sociales, civiles, y también con los pueblos originarios, que los jóvenes sean también los que continúen la lucha, porque hay muchos quienes han sido desplazados o han sido desaparecidos, y que las familias aún persisten en la búsqueda, en el encuentro de esta justicia, de esta verdad. Nos hacían estas preguntas y que también se los dejamos para que ustedes reflexionen, estas 4 preguntas que los compas dejan dentro del comunicado, y que sería bueno compartirlos con ustedes y que dentro de sus colectivos o organizaciones civiles puedan reflexionarlos y también responderlos. Hablando de la estructura, de la nueva estructura de los compas, pues ahí nos menciona de las asambleas, de las comunidades, de los barrios, de las rancherías, de los ejidos. Y posteriormente viene el GAL, que es el gobierno autónomo local, después el CEGAS, que es los colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, y el ACEGAS, que son las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas. Antes estaban las juntas de buen gobierno, que pues claro, reunían para las tomas de decisiones, para los trabajos, para todo el análisis que se llevaba a cabo. Entonces ellos han creído que después de 30 años de lucha, que ahora todas las comunidades, todos los que son pueblos originarios y bases de apoyo, ya están ellos mismos capacitados para la toma de decisiones. Ahora que las mismas comunidades vayan preparándose, que las mismas asambleas, que las mismas rancherías sean quienes también puedan tomar las decisiones, y no solo un pequeño grupo, porque ahora que hablan e implementan el común es esto, desde cómo afrontar la realidad y el contexto que se viene. Más que nada por ellos, porque nunca tendrán el contacto con el gobierno.
desde que no se hizo válido los acuerdos de San Andrés y que el gobierno no respetó todo lo que los compas bases habían hecho, pues desde ese entonces ellos han desconfiado de todos. Y por tal motivo es que los compas siempre nos recuerdan que no sabemos en dónde nos encontramos y cuándo nos ataquen, cuándo puede ser. Y no creemos en el diálogo con el Estado, el diálogo con el gobierno, porque una ocasión lo hicimos y creímos que iba a suceder y sin embargo no fue así. Por eso que ellos no tienen el contacto directo, no lo tendrán. Y dentro de las organizaciones civiles, de los centros de derechos humanos y otros colectivos hermanos de los compas zapatistas, es que siempre están interlocutando con el gobierno por las situaciones que viven. Porque la mayoría de quienes sufren esta situación de detenciones arbitrarias, que también no lo vamos a tener en silencio y hay que mencionarlo, es que allá se ha dado en gran cantidad la fábrica de culpables, que son las detenciones arbitrarias, que también ahí incluyen la tortura, y que la mayoría de quienes son detenidos arbitrariamente han sido compas o compañeras que son de pueblos originarios. ¿Y por qué de los pueblos originarios? Porque no hay un acceso a justicia y verdad. Porque mentira que nos han hecho creer que sí tenemos ese acceso a justicia cuando no tenemos un traductor en Chol, en Cental, en Tzotzil, en Mame, en Soque. No lo hay. Y cuando te detienen, ni cómo comunicarte. Tampoco hay en los diferentes juzgados defensores de oficios que hablen alguna lengua materna. Entonces se ha dado en mayor número a compañeros que han sido detenidos injustamente, y que la fábrica de culpables se da con una misma reacción en la cual ellos a principios detienen a un compa o una compañera con un delito mínimo, que si fue robo de una bocina, de una televisión, de un machete, de un martillo, y los detiene. Lleva 3, 7, 10 días de desaparecidos, hasta que posteriormente lo dejan en manos del Ministerio Público, de la Fiscalía o dependiendo qué instancia gubernamental. Entonces los aparecen, y cuando los familiares o la persona que acompaña en el proceso de juicio acude, es que él hizo tal acto y ve y se logra ver que sí está firmado por el compa o la compañera. Entonces decimos, pero tú lo cometiste, y es ahí donde se interviene, y pues ellos no tienen el derecho de hablar en ese momento, porque antes de llevárselos a una instancia gubernamental son torturados. Y la tortura ha llegado a extremos, situaciones muy difíciles, que ellos llevan un proceso psicoemocional, de contención emocional, para poder tener una vida, quizás no la misma de antes, pero tener una vida tranquila y que no repercuta esa forma de accionar del Estado, porque siempre los judiciales son los que golpean, amenazan, torturan en exceso, y las lesiones que le dejan a los compas y compañeras. Hemos tenido casos muy triviales y que nos da mucha rabia el saber cuál es la reacción del sistema judicial cuando se da la fábrica de culpables. Los detienen primero por un robo, llevan su proceso judicial, que hasta para eso el proceso judicial es entre 6 meses que tiene que llegar el juicio oral, pero al gobierno se le antoja tenerlo 1 año, 2 años, hasta lograr que le den el proceso de juicio oral, y posteriormente a eso los dejan en libertad de ese primer delito, saliendo del juzgado, del centro de reinserción social o de donde se encuentre, esperando familiares, esperando organizaciones de lucha afuera, y los hemos visto tan claro, que viene la judicial, vienen los ministeriales y tienen orden de aprehensión, y ahora son de homicidio, y ahora son de desapariciones, y ahora son de robo, y ya en extremo, con un agravado más. Entonces, ¿cómo es posible que estando detenidos, durante esa detención se le haya creado una carpeta de investigación falsa? Y que por eso los vuelven a encerrar, y de ahí sí les dan la sentencia, 30, 60 o 90 años. Porque son compañeros que no tienen el acceso a la justicia y porque las leyes no los defienden. Entonces ahí estamos para seguir luchando con ellos, y también corremos el riesgo como defensores, como defensoras,
como colectivos o organizaciones que acompañamos esta lucha, esta resistencia, esta búsqueda de justicia, y que lo hemos hecho y lo vendremos haciendo hasta que logremos esa construcción de paz en el Estado de México, también en Chiapas, y que esta es la situación que nos agobia, esta es la situación que, a pesar del dolor que nos han provocado, de la situación tan lamentable que se vive, nos han dado mucha fuerza y mucha rudeza para poder denunciar, seguir denunciando, seguir haciendo visible esta situación. Por eso en los espacios que tenemos a nivel internacional, para nosotros es una gran oportunidad, son espacios de esperanza, porque son quienes también hacen visible esta situación. También cuando se hacen las firmas para algunos compas, algunos caracoles, quienes están sufriendo alguna de las situaciones de desplazamiento, desapariciones, su pronunciamiento desde aquí, su palabra desde aquí nos fortalece mucho y nos ayudan, y también impulsan a que el mismo sistema de gobierno se disque preocupe, porque pues otros países están hablando de que México no está bien. Entonces es ahí donde ellos empiezan a actuar. Y eso es lo que nosotros venimos desde México para hablar de la situación que se está viviendo, de que también nosotros nos sentimos arropados de ustedes y tenemos esa esperanza de que sean los colectivos, de que sean las organizaciones civiles, de que sean los pueblos originarios y de que sean ustedes solidarios quienes también nos ayuden a denunciar y a hacer pública toda esta situación que estamos viviendo. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también hago la invitación, porque nuestra apuesta también ha sido las brigadas de observación. Y estas brigadas nos han ayudado a denunciar, porque han visibilizado desde cerca la situación que viven los compas bases, los compas del CNI, los compas organizados y los compas de pueblos originarios que tienen campamentos y espacios para poder ahí visibilizar la situación que se tiene en Chiapas. Agradecer quienes han tenido la oportunidad de estar en una brigada de observación, que esto nos ha dado mucha fuerza, y también hemos podido denunciar aún con mayor garantía de poder decir la verdad, porque no son escritos, no son publicidades nada más para generar a los pueblos. Es como tal hablar con la verdad y buscar la justicia. Gracias. Cuida, sinami mapnai, mucho hipeali, negua canili, emihinali, retea, atintamo, kipupire, maptamo, anisia shili hiperawe. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, que ustedes estén aquí acompañándonos. Somos una delegación del Congreso Nacional Indígena y venimos a compartir un poco pues lo que está pasando pues en nuestro país. Espero poder transmitir lo que quiero decirles. Se me dificulta un poco el español, pero ahí les va. El Congreso Nacional Indígena es un movimiento de pueblos, de barrios, de tribus, de naciones y organizaciones indígenas que surge como convocatoria zapatista a partir de los diálogos de San Andrés. Se constituye el 12 de octubre de 1996. Y es un espacio donde se comparte pues nuestros sentires, nuestros saberes, para fortalecer nuestras luchas, nuestra rebeldía. Estamos conformados por 36 pueblos originarios de todo el país,
En el país habemos 71 lenguas, pueblos originarios. De ellos, pues 36 es parte del Congreso Nacional Indígena. Cuando estamos reunidos somos una asamblea, cuando nos reunimos como Congreso Nacional Indígena, y cuando nos vamos cada quien a nuestra región, pues hacemos red, somos una red y nos organizamos pues cada quien a nuestra manera, en nuestros espacios, y de esta manera hemos ido caminando desde hace 28 años, cuando decidimos organizarnos como pueblos, como Congreso Nacional Indígena. Aunque tenemos más de 532 años en resistencia, en lucha. Y también decir que la asamblea es nuestra máxima, bueno, donde se toman las principales decisiones, pues, como asamblea. Y en cada estado donde están los pueblos originarios se organizan de diferentes maneras, pero seguimos siempre los 7 principios zapatistas, que es el de servir y no servirse, construir y no destruir, representar, no suplantar, convencer, no vencer, obedecer, no mandar, bajar, no subir, proponer, no imponer. Y sobre todo mandar obedeciendo, que es lo que siempre tenemos en cuenta nosotros. Dentro del Congreso, bueno, dentro del país yo soy del norte del estado de Chihuahua, que colinda con Estados Unidos. Nuestra región es hacia el suroeste del estado de Chihuahua, donde se conoce como Sierra Tarahumara o Sierra Madre Occidental. Esa es nuestra región. Dentro del estado habemos 4 pueblos originarios, que es Pima, Huarojío, Ódame, más conocidos como Tepehuanes, y Rarámuri, también conocidos como Tarahumara, del cual yo soy parte de esta cultura originaria. Soy Rarámuri. Dentro del estado de Chihuahua, en toda la región de la Sierra Tarahumara, donde estamos los 4 pueblos originarios, nos organizamos con una organización que se llama Proyecto de Fe Compartida en Tarahumara, que se conforma en el 95, en noviembre del 95, un año después del levantamiento zapatista. También con la misma idea de organizarnos. Después, al año siguiente, se conforma el Congreso Nacional Indígena. Ellos nos invitan a ser parte de ellos, y desde entonces hemos caminado juntos. Desde esta organización, que nosotros lo conocemos más como Profectar, salen los delegados, las delegadas, para participar dentro del Congreso Nacional Indígena, que somos portavoces de lo que pasa y lo que se decide en el Congreso Nacional Indígena. Llevamos la palabra hacia el Congreso Nacional Indígena, pero también traemos a nuestras comunidades la palabra que se da en el Congreso Nacional hacia nuestra organización. Y pues al analizar lo que está pasando en nuestro país, pues nos damos cuenta pues que hay las problemáticas son muy similares, que se da en todo el país, que sería pues el despojo de nuestros territorios de diferente manera o con diferentes objetivos. En algunos es para poner grandes hoteles, nos despojan, nos desplazan. En algunos es para hacer grandes terrenos de cultivo, los agroindustriales. También nos despojan de nuestro territorio, nos despojan de nuestra agua o nos la contaminan.
al hacer en las regiones las mineras, al abrirse las minas. Y pues hay también, sobre todo en la región de Chihuahua, mucho saqueo de bosque, de madera. También hay incendios provocados, muchas hectáreas de incendios, porque al quemarse un bosque, los grupos criminales que operan en casi todos los estados, bueno, pienso pues que están en todos los estados, la mayoría de los estados están dentro pues los grupos criminales. Ellos aprovechan la madera, lo venden, incluso también se han posesionado de los ejidos de muchos de los municipios en los estados del país. Son ellos los que deciden pues qué se hace en las comunidades, en los municipios, en las secciones, los ejidos. Son ellos los que deciden, junto coludidos pues con el gobierno, con la Guardia Nacional. También hay, bueno, en cada región de donde están los pueblos originarios se está llenando de la Guardia Nacional en cada estado, en cada municipio. Hay ¿cómo se dice? Bueno, pues están presentes pues la Guardia Nacional, pero a pesar de que estén presentes allí y están allí con el objetivo de darnos seguridad al pueblo, pero nos damos cuenta pues que eso no sucede, pues que no podemos confiarnos pues de la Guardia Nacional. Hay también una educación que nos han impuesto, una educación que no es nuestra y que no aceptamos, que no queremos aceptar, y luego la educación que queremos nosotros dar a nuestros hijos esa no lo acepta pues tampoco el gobierno. Las escuelitas comunitarias que tenemos nosotros, el gobierno no lo acepta y no nos reconoce pues esa educación que se le da a nuestros hijos. Hay también lo que nosotros llamamos el folclorismo de nuestra cultura. Esto lo hace el gobierno cuando exigimos pues nuestro derecho a que se nos reconozca como cultura. Ellos nos dan programas donde nos dicen cuándo tenemos que hacer nuestros rituales, nuestras fiestas, toda la expresión cultural. Nos dan tiempo pues y ya el valor se va perdiendo, y el significado también de nuestras fiestas, de nuestros rituales. Y aparte cuando nos dicen cuándo se va a hacer tal ritual, lo hacen, nos quitan pues nuestros centros ceremoniales y nos meten a una casa. Lo tenemos que hacer adentro en una casa, y la gente que quiera venir a participar o que quiera venir a ver tiene que pagar. Entonces esto a nosotros pues decimos pues que no está bien, pero el gobierno dice te estoy dando la oportunidad de que ejerzas tu cultura, de que lo conserves, pero no, nosotros decimos no de esa manera. Y ha habido mucho turismo en muchos estados. Yo creo pasa lo mismo, tanto en el norte como en el sur. Esto también nos afecta mucho pues culturalmente, porque también vienen a nuestros territorios a
a tomarnos fotografías, a preguntarnos cosas que muchas veces pues no queremos nosotros dar información. Por ejemplo, a nosotros como Rarámuri se nos conoce como personas pues que aguantamos mucho en las carreras. Entonces viene gente de fuera a una comunidad, se mete a las comunidades, a veces se meten a las casas a ver qué comemos o por qué somos tan ligeros, nos sacan la sangre que para hacer análisis, que cuál es la genética que hace que seamos tan resistentes en las carreras. Y pues decimos pues no nos respetan, pues no somos, nos hacen ver como si no fuéramos personas, pues, y esto también nos afecta mucho. En las regiones del norte pues hay mucha sequía, sobre todo en Chihuahua, en Coahuila. Entonces para buscar agua perforan pues pozos muy muy profundos que afectan pues el manto acuífero. Sacan arena de los arroyos y al sacar la arena de los arroyos hacen que el nivel del agua baje más todavía. Y hay también en algunas partes como en Nayarit, como en Chihuahua, grandes presas, pero sobre todo en Chihuahua las presas que contienen pues grandes cantidades de agua no es para la región, sino que se manda a Estados Unidos porque todos los años nos piden cierta cantidad de agua, pues, y para este estado pues no les queda nada de agua, y menos para la región tarahumara donde estamos existiendo nosotros, donde es nuestro territorio. Y pues yo creo que esto es lo que les comparto y les doy la palabra a mi compañero. Pues hola, buenas noches. Muchas gracias por haber venido a escucharnos. Yo soy Anselma Margarito, de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, originaria de Santiago Mezquititlán, en el estado de Querétaro. Y el día de hoy venimos en representación del Congreso Nacional Indígena. Venimos a dar la palabra de todos, todas y todes. Venimos a mostrarles este espejo en donde se ve la realidad que enfrenta todas las comunidades indígenas, en donde desde las comunidades sufrimos discriminación, represión, hostigamiento, desapariciones, encarcelamientos, pero también que sufrimos de saqueo, del despojo de nuestro territorio, de nuestra madre tierra y también de la vida, porque el Congreso Nacional Indígena se creó para defender el territorio y el agua, pero también ahora vemos que tenemos que defender la vida. Pero también decir que como Congreso Nacional Indígena venimos a escuchar sus sentires, sus pensares, a construir un mundo donde quepan muchos mundos. También decir que pareciera que es un delito ser indígena, ser mujer, ser estudiante, ser campesina, ser artesana, porque nos desaparecen, porque nos torturan, porque nos encarcelan. Y eso lo vemos desde nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa, que a 10 años no ha habido verdad, pero tampoco ha habido justicia. Y que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él dijo que iba a hacer lo posible por encontrar a esos 43 estudiantes que lo único que hacen es ser maestros para poder enseñar en comunidades que ni siquiera existe el derecho a la educación. Pero también vemos que a un mes
de que Claudia Sheinbaum haya sido presidenta de la República. Vemos que hemos sufrido muchos acontecimientos a partir de su llegada, y lo vemos desde el 16 de octubre, en donde nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fueron agredidos, fueron amenazados con despojarlos de su territorio. Pero también vemos cómo el 20 de octubre asesinaron al padre Marcelo. Pero vemos también el 25 de octubre que sufrieron una represión nuestros compañeros de Querétaro, que lo único que hacen es vender en la vía pública sus artesanías, porque tampoco tenemos ese derecho al trabajo. Pero también vemos que en el 27 de octubre, ayer, encarcelaron a un compañero que él defiende el territorio, el agua y la vida allá en Puebla. Y entonces no vemos una esperanza con Claudia Sheinbaum, porque ella, cuando tomó protesta el día de su candidatura, el día de que iba a ser presidenta, ella dijo: llegamos todas. Pero nosotras les decimos que no llegamos todas. No llegaron las mujeres desaparecidas, no llegaron las mujeres violadas, no llegaron las mujeres encarceladas, no llegaron las madres buscadoras, pero tampoco llegamos las mujeres que hablamos alguna lengua indígena. Y asimismo ella dijo que nos representa como mujer porque ella siente que es feminista. Pero a nosotras no nos representa una mujer que también nos discrimina, que también nos reprime, que también nos desaparece. Pero también decir que como Congreso Nacional Indígena vemos que los megaproyectos de muerte como ese corredor interoceánico, el proyecto Integral Morelos, el aeropuerto internacional de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el mal llamado Tren Maya, nos despoja de nuestro territorio, nos desplaza y y hace que nos vayamos a la ciudad. Pero pareciera que en la ciudad tenemos o existe ese lema que dice Claudia Sheinbaum, que es una ciudad innovadora y de derechos. Pero nosotros no tenemos ni siquiera el derecho a la ciudad, ni siquiera tenemos el derecho a una educación, a la salud, a la alimentación, a la justicia, a la paz. Pero también decir que ella también dice que es una ciudad pluricultural y pluriétnica, cuando nosotros ni siquiera nos dejan expresarnos en nuestra lengua porque somos discriminadas. No podemos usar nuestra vestimenta porque somos discriminadas. Y entonces vemos que como pueblos y comunidades indígenas no cabemos en un mundo como en la ciudad, pero tampoco cabemos en un mundo como México. Y bueno, decir que yo hablaré sobre las problemáticas que sufrimos en el centro del país, y vemos en Querétaro, en Ciudad de México y en Puebla que las empresas transnacionales como lo es Bonafont, como lo es Volkswagen, como lo es Danone, como lo es Constellation Brands, que está en Estados Unidos, vemos también cómo saquean nuestros pozos que se encuentran cerca de nuestras comunidades. Pero también vemos cómo a partir de esa organización, como Congreso Nacional Indígena, algo que nos ayuda a poder tener y recuperar nuestro territorio y nuestra agua, es organizándonos, es tomando estas empresas para que el agua llegue a las comunidades. Y eso hizo las comunidades de Puebla, se unieron para tomar la empresa Bonafont que se encontraba por ahí, y a partir de ese cierre el agua llega a las comunidades. Pero también en Querétaro tomaron su pozo que le pertenece a los pueblos y comunidades, y que a partir de esa toma lograron tener y que les llegara el agua a todos los 6 barrios, que son 6 barrios allá en Querétaro. Pero también vemos cómo enfrentamos esta problemática de los megaproyectos, y no solo en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, sino también lo vemos en Puebla, Morelos y Tlaxcala, que ahí pasa el proyecto Integral Morelos.
en Oaxaca y en Veracruz, que pasa el corredor transísmico, y vemos cómo no somos, como dice ser Claudia Sheinbaum, como dice ser no solo ella, también desde que llegó Peña Nieto, desde que llegaron los otros presidentes como Andrés Manuel López Obrador y ahorita esta presidenta, vemos que seguimos teniendo las mismas problemáticas, vemos que seguimos teniendo el mismo despojo, el mismo saqueo, pero ahora no solo es eso, sino ahora tenemos que decirle a la gente, gritarle que nos están matando, que están matando nuestro territorio y que tenemos que a veces dar la vida para poder defender lo que nos pertenece como pueblos y comunidades indígenas. Y no solo lo vemos con el padre Marcelo, sino también lo vemos con nuestro compañero Samir Flores Soberanes, que él defendía la termoeléctrica de Huesca, que quería pasar por su territorio y que por hacerle conciencia a la gente y seguir defendiendo su territorio lo asesinaron. Y vemos también cómo es importante la unión de todos los pueblos y comunidades, pero sobre todo cómo tener ese acompañamiento de manera nacional e internacional, porque a eso venimos a ver la realidad en la que se enfrentan todos los pueblos y comunidades, venimos a que se den cuenta de que no estamos bien como comunidad, ¿no? Que tenemos mucho que hacer, y elegimos la rebeldía, es decir, la vida. Y quisiera, pues, decirles que hagamos redes, construyamos acompañamientos y sobre todo que seamos esa piedrita en el zapato de Claudia Sheinbaum, para decirle todas las problemáticas que hemos enfrentado todas las comunidades, y que ya basta de que nos tengan sumisos, ya basta de que no nos volteen a ver, que ahora los pueblos nos hemos levantado para defender todo. Y muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, Yutananillo Jesús Plácido Huyu Beñube Sabi. Mi nombre es Jesús Plácido Galindo, soy del pueblo Mixteco, un pueblo de la lluvia, así significa, Estado de Guerrero, Ciudad de México, delegado del Congreso Nacional Indígena. Por nosotros, como Congreso Nacional Indígena que vinimos y que agradecemos este espacio que nos brindaron, que nos reciben, pues lo agradecemos con todo el corazón para que nos escuche, también escucharlo. 532 años nosotros los pueblos originarios, aquí seguimos. 200 años de la guerra de la dependencia, somos los pueblos que nos liberamos por darnos patria. Llegó la Revolución Mexicana en 1910, de Villa y Zapata, hombres pobres, campesinos como nosotros que se levantaron armas por tierra y libertad. Igual somos indígenas y campesinos que se levantaron contra el mal gobierno porfirista. En 1994 nuestros hermanos levantaron la voz y declararon la guerra al gobierno mexicano, igual por techo, demanda, derecho, cultura, al cual se dice que ya México había mejorado y parece que pues no. Aquí seguimos como pueblos originarios y resistiendo, porque Ixtula resiste con su forma de policía comunitaria, Michoacán, donde 2009 hasta la fecha 2024 ellos conformando sus policías comunitarias para enfrentar a los grupos narcoparamilitares, cárteles de Briaga, Templarios, Jalisco, los Chapos, que operan y desaparecen gente inocente. Pues los compañeros resisten, las comunidades de Ixtula, y que también tienen 42 compañeros asesinados por esos grupos narcoparamilitares y 6 compañeros desaparecidos y 2 compañeros defensores de derechos humanos. En Guerrero, el Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, igual tenemos 56 compañeros asesinados, 26 compañeros asesinados y por 2 grupos que operan en Chilpancingo, Tistla, Chilapa, Atlistat, Acatepec, Quecheltenango, Corredor Tierra Colorada, Ayutla Los Libres,
donde los grupos narcoparamilitares operan durante 30 años, que si no un gobierno lo detenga, y también que participaron como el Grupo Guerrero Unido en las desapariciones de los 43 estudiantes junto coludido con la Policía Municipal, el Ejército, Batallón 50, Batallón 52, que están en la capital, que son cómplices y que han sido cómplices durante mucho tiempo de las desapariciones forzadas, de la lucha de Genaro Vázquez, Lucio Cabaña Barriento, que se levantaron armas también por levantar la demanda por ser pobre. A nuestros derechos se nos ha negado, pues nosotros en Guerrero pues ahí nos mantenemos de resistencia. Y vemos de que este gobierno de la 4T, su política pues ha sido mediática porque no ha resuelto la demanda de nuestro pueblo originario. Hablan de reconocer reformas donde dicen que nosotros como pueblo tenemos derecho a la salud, a la educación, pero en las prácticas se nos siguen desapareciendo, desplazando. Tenemos convenio 169 internacional donde dice que los pueblos tenemos derecho a la vida, a una vida digna, un trabajo digno, pero para ser nuestros derechos se nos sigue violando los derechos de los niños, de las mujeres en las montañas, no solo en Guerrero, Michoacán, sino Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Chiapas, en todo el corredor los cárteles operan como que si un gobierno no detenga a nadie. Y tenemos más de 505 de homicidios desde 2006 hasta la fecha 2024. 5.227 mujeres de víctimas de feminicidio, más de 100.000 desaparecidos en México. Y nos preguntamos, ha habido tanto ejército en nuestro territorio que este año instalaron 401 cuarteles a nivel nacional y 92 en proceso que siguen construyéndose, pero para nosotros pues no ha hecho nada. Simplemente sí saben cómo se mueven, cómo operan, cómo trafican las armas, cómo toman control ellos desde Perú, Colombia, Guatemala, México, hasta Estados Unidos, tráfico de migrantes. Y este gobierno pues deja a mano de la delincuencia que tenga el control de la migración y todo el control de extorsión, secuestro, y que todos los presidentes que llegan como los locales y los gobernadores, los diputados son puestos por los mismos cárteles. Entonces nosotros vivimos en un estado narcoestado, donde el mismo gobierno no reconoce que el cártel está encima por ello. Y nosotros vemos de que esos cárteles, sabiendo de que pues siguen operando, pero también opera con la complicidad del sistema capitalista y con el gobierno y con el partido. Los partidos de nuestra región se acuerdan cada 6 años cuando piden votos a los pueblos indígenas. Entonces se acuerdan de los indígenas y cuando van a nuestras comunidades nos ponen flores, nos besan la mano, nos abrazan, nos saludan, hasta no saben qué hacer, pero cuando ya llegan al poder, ya no saben si fue el indígena que le dio el voto o no le dio el voto. Prometen promesas que va a haber seguridad, prometen promesas de que va a haber cambio, prometen promesas de que nuestros derechos se van a respetar y que nosotros los pueblos originarios somos los primeros, que las palabras que ellos usan los pobres, nosotros no somos pobres, nos hacen pobres ellos tirándonos mijaja, nuestros derechos como si fuéramos como animales de pollo que les arrojan maíz, frijol, pero nosotros no valemos eso. Nuestros derechos, nuestra demanda histórica no se va a resolver con los programas social mediáticos que ellos nos ofrecen. Y todo eso por defender y por ser promotores de derechos humanos, lo primero que ellos permiten es que se nos desaparezcan, nos asesinen y que ahí se acabó. Y que la impunidad de la justicia no pasa más allá. Y lo estamos viviendo diario porque nosotros, por venir acá, estamos amenazados. Y vamos a regresar, estamos amenazados. Y nosotros para hablar y denunciar al gobierno, usan los cárteles para decir, no digan nada porque te vamos a desaparecer. Más mejor que nos callemos, pero nosotros no nos podemos callar cuando sabemos que nos están desapareciendo. Y por ser defensores de derechos humanos, promotores, que nosotros no tenemos la necesidad de cargar las armas, que estamos como sistema comunitario enfrentando delincuencia cuando es papel del Estado garantizarnos la seguridad. Nosotros tenemos derecho al trabajo al campo, pero para el gobierno nada le gusta. Les preocupa más cuando los pueblos se organizan. Les preocupa cuando luchadores o defensores alzan la voz y denuncian cómo el Estado fallido en México está. Les preocupa mucho de que los hombres defiendan su tierra, el agua, el bosque, porque sabemos que de esa manera ellos no van a poder entrar a nuestro territorio.
También fortalecemos nuestro sistema de comunitario de radiodifusora para fortalecer nuestra formación en las comunidades y bajar la plática con nuestra gente, porque mucho no hablamos el español, tenemos que explicarle en nuestro idioma a través de la radio comunitaria. Y también estamos construyendo escuela de centro de saberes para fortalecer la lucha de resistencia de nuestro pueblo, de nuestra niñez, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, para seguir estableciendo nuestras asambleas, porque de esa manera nos mantenemos los pueblos. Pero todo ese trabajo nos ha costado vida de compañera y compañero, y nosotros pues de mantener la resistencia contra este gobierno, porque nosotros no nos dedicamos a partido, no tenemos relación con gobierno. Sabemos de que ellos no respetan, no reconocen. Ellos lo que quieren que saben hacer en su política es ofrecernos programas, ofrecernos empleo en la oficina del gobierno, pero nosotros no queremos trabajar porque la mayoría de nosotros somos campesinos, nos dedicamos al campo. Y por defender ese poquito de lo poco que tenemos en nuestro territorio, pero también vemos de que las empresas internacionales están acá arriba, pues. Los capitales son que mandan los presidentes de la república. Para nosotros los presidentes son los títeres del sistema capitalismo, porque desde ese sistema utilizan a los presidentes para entrar en nuestro territorio, porque también les toca un presupuesto de pago. Y nosotros vemos de que pues ahora sí que el gobierno en su política, cuando llegan al poder, llegan puestos también por el sistema capitalista. Y desde allí viene la muerte, y de nuestra muerte se han hecho ricos esos sistemas capitalistas que operan en el mundo. Ahorita la guerra ya no va a ser por la tierra, va a ser por el agua, va a ser por el oro, por el plata, porque todo le falta agua. Sabemos que aquí no hay agua, pero para que tengan agua a otros países hay que desplazar pueblos, hay que matar a otros pueblos y hay que declarar la guerra a otro país para saquearle lo que ellos tienen y así traer lo que ellos quieren. Así vemos de que como Congreso Nacional Indígena, nuestra lucha nos fortalece porque nos encontramos entre pueblos y analizamos y platicamos qué hacer, cómo seguir construyendo, cómo seguir resistiendo, cómo seguir aprendiendo para que el gobierno no llegue y desplace nuestro pueblo, porque de esa manera nosotros sí podemos gobernarnos, pues. Pero tampoco sabíamos de que este gobierno no iba a hacer nada por nosotros, porque cuando lanzamos Marichuy, nuestra vocera, en 2017-18, cuando fue el Consejo Indígena de Gobierno, no era porque queríamos el poder, era para decirle a nuestra gente que se iba a repetir la misma historia, que como Calderón, Peña Nieto, los más presidentes de la República de los años que operaron los PRI, es la misma historia, es la misma violencia. Se siguen las desapariciones, se siguen los asesinatos, nada ha cambiado, solo son promesas, pero aquí vemos que sus políticas pues es pura mentira, pues. Por eso nosotros, como a través de nuestras asambleas, el espacio del Congreso es un proyecto de vida y seguir fortaleciendo nuestra red, como lo dice nuestra compañera, con otro equipo, con otro colectivo, con otra organización, con la gira que hicieron nuestros hermanos zapatistas, con el Congreso Nacional. Pues esa es de esta manera de seguir resistiendo y fortaleciendo nuestra lucha. Gracias, Chavindot.